Hola, buenas noches amigos de España. Agradecido enormemente por esta oportunidad que me dan de presentarme acá a través de la pantallita de sus PCs o de sus teléfonos para hablar algo sobre orquídeas, el tema que nos apasiona a todos. Agradezco a GECOR y concretamente a Cristina por todas las diligencias que hizo para que esta charla fuera posible. Y esto es hablar un poquito sobre la experiencia que he tenido durante muchos años con el tema de las exposiciones de orquídeas, porque para llevar una planta a una exposición, ¿qué es lo que nosotros queremos? Que esa plantita que llevamos tenga, además de mostrarse al público y de mostrar nuestro trabajo y nuestros deseos de tener esa plantita lo más linda que podamos, de lograr esas flores, sobre todo ustedes que cultivan con esas condiciones tan complicadas en 4 estaciones y quieren que esas plantitas se destaquen en la exposición y quieren ganar un premio, ¿por qué no? Quieren obtener una cinta, quieren ganar el reconocimiento de sus compañeros. Eso es lo que se quiere cuando se lleva a una linda plantita a una exposición. Y en realidad, ¿qué es una exposición de orquídeas? Yo siempre le digo a mis compañeros que una exposición de orquídeas no es más que un certamen de belleza. Es un certamen de belleza donde nosotros ponemos a nuestras plantas a competir con las de nuestros compañeros. Y para que una de nuestras plantas tenga opción de competir, no solo basta con que sea una planta de buena calidad, porque eso es vital y súper importante a la hora de entrar en competencia, sino que las plantas, al igual que una señorita que compite en un certamen en cualquier parte del mundo, tiene que prepararse. Una chica, por muy hermosa que sea, llega a la competencia en jeans y en tenis y les aseguro que no va a tener ninguna posibilidad de ganar. Esa señorita tiene que prepararse, tiene que hacer cursos de oratoria, tiene que aprender a maquillarse, aprender a peinarse, aprender a hablar, aprender a moverse, a desfilar, a relacionarse con la gente. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer con nuestras planticas en casa antes de llevarlas a una exposición de orquídeas. No basta con agarrar la planta de una de nuestras mesas, colocarla en el carro y plas, llegar y ponerla en el puesto de exhibición y ya ganamos. No, señor. El trabajo es fundamental para que nuestras planticas puedan lograr el cometido de ganarse, aunque sea una cintita de tercer lugar, aunque sea, pero eso es lo más importante. Bien, la preparación de las plantitas para una exposición o para una muestra consta de 3 etapas. La primera etapa es la de selección de nuestras plantas y de la preparación de las mismas. Luego viene la etapa de limpieza y por último la etapa de movilización, que no es menos importante que las otras dos. Nosotros, cuando tenemos en puerta una exposición de orquídeas, cuando ya sabemos la fecha en que esa exposición se va a llevar a cabo, debemos más o menos saber cuáles plantas vamos a tener en flor para ese momento, porque ya nosotros conocemos nuestras plantas, algunas de ellas ya les sabemos su ciclo de vida, ya sabemos en qué fecha florecen y más o menos ya vamos a saber con qué vamos a contar para esa exposición. Entonces, las plantas que nosotros suponemos que van a estar listas para la fecha de la exposición, y digo suponemos porque muchas veces, ustedes lo sabrán, ellas o se adelantan o se atrasan, y eso es parte del juego, pero nosotros todas esas plantas tenemos que ah, colocarlas en un sitio preferencial. ¿A qué llamo yo un sitio preferencial? Eso no significa cambiarlas de sitio ni nada por el estilo, sino que tal vez en el mismo sitio donde ellas están, tenemos que
colocarlas de tal manera para que esas inflorescencias que se vienen formando no sean perturbadas por las plantas vecinas. ¿Qué podemos hacer al respecto? Eh, Tal vez si nosotros levantamos las plantas, colocamos la maceta donde las tenemos sembradas encima de otra maceta que colocamos boca abajo, le vamos a dar altura a la planta. Eso trae dos consecuencias muy beneficiosas para la planta. La primera es que las inflorescencias no van a ser perturbadas por las vecinas. Y segundo, la plantita va a obtener un poquitito más de luz, sobre todo en su zona lateral, digámoslo así. Entonces esa planta va a tener una ventaja. Este tema de la preparación hay que irlo pensando entre un mes a mes y medio más o menos antes de que se desarrolle la exposición, dependiendo, por supuesto, de el tipo de planta. ¿Ok? Eso es lo que se llama seleccionar y preparar a las plantas. Importante no girar la planta en ningún momento, siempre mantenerla en la misma posición respecto a la luz para no causar que los botones se giren en las inflorescencias y las inflorescencias salgan todas mal presentadas con las flores torcidas hacia un lado o hacia el otro. ¿Ok? Entonces, eso es muy, muy importante. Preparar las plantas también significa colocar tutores, sobre todo cuando tenemos inflorescencias largas o inflorescencias con muchas flores. Por lo general se estila a cada inflorescencia colocarle una varita, bien sea de madera o de metal, para que esa inflorescencia se presente de la mejor forma posible. Y en aquellas plantas que tienen inflorescencias múltiples y que suelen salir mirando hacia los lados, hacia todos lados, lo ideal es tutorear esas inflorescencias, colocarle esa varita que yo les digo, de manera que podamos lograr que esas inflorescencias se presenten bien distribuidas, bien erguidas y bien elegantes, y si es posible, todas equidistantes unas de otras, o más o menos equidistantes unas de otras. ¿Por qué? Porque de esa manera la planta se va a ver más elegante, se va a ver más bonita y sin duda va a atraer las miradas de los jueces y va a tener una ventaja competitiva con todas las demás. Eso se puede hacer muy fácil con algunas especies de híbridos y no tanto con otras. Por ejemplo, fíjense esta planta de Dendrobium nobile. Esa planta fue preparada 3 meses antes de la exposición. Ustedes saben que nosotros acá en climas tropicales no tenemos esa variación de temperatura estacional que tienen ustedes, sino que nosotros tenemos el mismo rango de temperatura durante todo el año. Entonces los Dendrobium nobile a nosotros no nos florecen eh, sin darles una pequeña ayuda. Este ejemplo lo pongo a colación porque ilustra lo que significa preparar una planta. Esa planta 3 meses antes de la exposición empezó a colocarse colgada encima de una bandeja muy grande donde todas las noches se colocaba hielo para bajar la temperatura y simular las condiciones donde la planta crece en la naturaleza. De esa manera se logró esta impresionante floración y, gracias a Dios, coincidió perfectamente con la fecha de la exposición. Esa planta ganó mejor flor de grupo, mejor cultivo de la exposición, mejor especie extranjera y bueno, pare usted de contar. Entonces, esto es lo que ilustra lo que significa preparar una plantita para una exposición. En el caso de Dendrobium nobile, por ejemplo, se ve
mucho más elegante una planta donde todas las cañas estén presentadas de manera vertical, ¿sí? Y eso se logra tutoreando cada una de las cañas para que se mantenga erecta y luego cuando la planta florece, ella nos va a regalar esa cantidad de flores, todas perfectamente orientadas y perfectamente mostradas hacia el espectador. Eso se hace con tiempo, no se puede hacer de un día para otro y tampoco se puede hacer una vez que los botones ya están bien formados o que las flores están abiertas. Porque si dejamos esto para última hora, las flores van a orientarse todas tal vez mirando hacia abajo o todas torcidas y no vamos a lograr el efecto deseado. Entonces, estos son dos ejemplos de lo que se puede hacer cuando se prepara una planta para una exposición. Meses antes de la exposición, tenemos que comenzar a tutorear las varas florales. Esto vale para Phalaenopsis, para cualquier Oncidine y en general para cualquier planta que tenga inflorescencias largas y multifloras. ¿Ok? Por eso es que siempre que nosotros vamos a un supermercado, vemos que las varitas de la Phalaenopsis están tutoreadas con una varita de madera para que la floración se presente de la mejor forma posible. Yo no he visto mucha Phalaenopsis allá en Europa, en cultivos, sobre todo en lo que a cultivadores se refiere. He visto muchas en los supermercados y en estos sitios, pero en general no estoy seguro si ustedes como coleccionistas cultivan híbridos de Phalaenopsis, pero valga la Aquí, cuña. Gerardo, Ajá. creo que todos los que hemos empezado en el Ah, cultivo de orquídeas hemos empezado siempre con Phalaenopsis, porque son las sí, más fáciles de conseguir, son plantas baratas, las venden en sí, floristerías muy fácilmente, en supermercados, y son las más sencillas de encontrar, y son las que te sí, regalan normalmente y tal. O exacto. sea que sí Sí, que sí, todos hemos empezado con Phalaenopsis. sí, claro, y son muy prácticas para cultivar en interiores, no tienen grandes requerimientos de luz, que es algo de lo que ustedes más adolecen allá. Entonces sí, vale la pena y son muy lindas. A mí me encantan, no las cultivo, las Phalaenopsis las cultiva mi esposa, pero indudablemente son un festival de colorido y duran mucho tiempo y entonces eso es muy agradable y es una ventaja. Pero bueno. Entonces, preparar las varitas, hacer el tutoriado, eso es muy importante y siempre recuerden, hay que hacerlo antes de que se formen los botones, porque no se puede pretender cambiarle la dirección a una inflorescencia después de que los botones ya están terminando de formarse y mucho menos después de que las flores han abierto. Eso es súper importante saberlo. Si lo hacemos después de que las flores abrieron, les aseguro que le estamos haciendo un daño a la inflorescencia y no vamos a obtener el resultado deseado. ¿Ven? Aquí tenemos una buena cantidad de flores con sus inflorescencias tutoreadas, siempre la vara erecta y el tutoreado se hace se hace un pinzado justo antes de que se forme el primer botón. A partir de allí ya la inflorescencia se arquea de manera graciosa, pero hasta antes del primer botón se puede mantener completamente erecta y eso le da elegancia, le da altura y ayuda a que la inflorescencia se presente mejor. Igualmente con Paphiopedilum. eh, en Paphiopedilum en general y en Phragmipedium se valora mucho que la inflorescencia esté completamente erecta. Y no solo erecta, sino recta. Una, una de los peores defectos que podemos ver en una inflorescencia de Paphiopedilum o de Phragmipedium es que la vara tenga deformaciones, porque eso le resta elegancia. Entonces, el tutor a una vara de zapatito hay que mantenerlo siempre porque de esa manera la planta se va a presentar mejor.
En cuanto a los botones florales, hablando de plantas que tengan flores ya de un tamaño apreciable, eh, el alambrado de las flores o de los botones es un tema que eh, difiere mucho de un país a otro. Por ejemplo, esta foto que les estoy mostrando es una inflorescencia de Cattleya ametistoglosa en una exposición cualquiera en Brasil. Los brasileños alambran todos los botones y así los separan y presentan inflorescencias perfectas. Ellos allá lo permiten, nosotros en Venezuela no, eh, porque nos parece completamente antinatural y es como ayudar demasiado a la inflorescencia, porque podemos tener una planta cuyas características es mostrar los botones hacia abajo y las flores hacia abajo, y con este alambrado se logra que todas se muestren de manera perfecta. Y eso es, a mi manera de ver, una competencia desleal, porque no está mostrando el verdadero rostro de las plantas, ¿sí? Las estamos ayudando demasiado. Los botones se pueden ayudar, se pueden separar, se pueden manipular antes de que la flor abra. ¿Qué significa esto? Que ustedes cuando tienen la inflorescencia ya casi formada y los botones están resupinando, ya están dándose la vuelta, ustedes pueden tal vez con algodones o con trocitos de estirofoam, con anime, no sé cómo le dicen ustedes, yesca, ¿sí? Pueden recortar triangulitos de ese material y los van colocando entre botón y botón, de manera que eso los ayude un poquito a abrirse y presentarse un poco mejor. ¿Ok? Eso es O sea, parte. lo que te refieres es que es bueno ayudar un poquito a la planta, pero no forzarla en demasía como sale en esta Sí, foto, ¿verdad? Y exactamente. luego ellos lo presentan con los alambres y Sí, todo los directamente presentan así. con los La alambres. presentan así. Es que me he fijado que esta persona ha elegido un color de alambre que va Ah, a sí, sí, juego con la está flor muy para a la que, moda, está muy a la moda. sí, 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 sí. sí, Pero, por eso te digo pero la que. inflorescencia se ve irreal, se ve forzada y ese alambre ahí atrás pues no se ve nada agradable. Allá es normal, como les digo, los cultivadores las presentan así, pero en otros países no, en otros países se penaliza. En Venezuela, por ejemplo, solo se permite un tutor para la vara, para la inflorescencia, pero los botones no deben tener ningún tipo de manifestación de haber sido manipulados. Entonces, Sí, pero previamente el botoncito que sí se le puede ayudar y que luego la sí, flor crezca y se abra de una forma un sí, poquito más natural y para que las no flores tan no estén forzada. amontonadas. Eso es bien importante. Claro, Eso es muy claro. importante. Ajá. Yo tengo a ver, una dualidad en plan de. Hay muchas veces que en la naturaleza vemos flores, las tipo que crecen nativas cada una en su sitio, y Ujú. luego esa misma flor, los cultivares o los clones que se van sacando y o se hibridan un poquito con alguna otra que nos interese, luego es que no tienen nada que ver la presentación, la, la apertura floral, el tamaño. Entonces, es lo que decías antes, que en realidad en una exposición lo que buscamos es algo artificial, entre comillas. O sea, las flores que presentamos y las plantas que presentamos están tocadas genéticamente para que cada vez, o seleccionadas entre cultivares del mismo frasco o tal, para tenerlas más llamativas. Y luego tú te vas a la planta de verdad, como crece en la naturaleza, es que no tiene nada que ver. O sea, por eso yo tengo ahí un poquito el, el, el- el demonio aquí, el angelito aquí que te van hablando, ¿sabes? Es Sí. decir, ¿qué es lo que buscamos? O sea, que la planta sea artificial e increíble o de verdad deberíamos un poco volver a lo que es real y a lo que es natural y lo que de verdad esa planta es en la naturaleza realmente. Mira, eso que tú estás diciendo es una eterna discusión entre muchos orquidiólogos.
Eh, Cuando tú estás formándote como juez, tú tienes que estar atento a todas las variaciones y manifestaciones de mejoramiento. Yo no lo llamo genético porque no estoy seguro si estamos ayudando genéticamente a las especies o les estamos complicando la vida, pero sí hay un mejoramiento en el aspecto que nosotros queremos darle a las flores. El Sí, mejoramiento para... una selección Exacto. entre Pero todas las... fíjate, Cuando tú haces sí, semilla y salen 200 500 así plantas, es. tú de esas has seleccionado unas en concreto que Sí, luego has juntado, has sacado semilla otra vez de esas dos y, y es eso, que se hace una selección. A mí me recuerda mucho al tema de la gente que cría perros de raza y ujú, cosas de estas así. total. Entonces es algo que yo, por eso decía, es que tengo ahí la dualidad entre lo que es natural y lo que es real y lo que es un poquito seleccionado. No voy a llamarle artificial porque como tú dices, el Sí, tema genético solo, hay veces que solo es para híbridos concretos y tal. Pero sí, bueno, eso es lo bien. que yo tengo ahí Ok. en mi cabeza. Sí. Pero fíjate, nos estamos apartando del tema, pero bueno, es un tema importante. Eh, ¿Cuál es hay varias diferencias entre una planta que viene de la naturaleza y una planta producida en laboratorio. Primero, en la naturaleza, cuando tú tienes una planta buena, la probabilidad de que esa planta se pueda reproducir con otra de similares características es sumamente remota por separación geográfica, por tiempos de floración, etcétera, etcétera, etcétera. En cambio, en laboratorio tú tienes a las dos plantas una al lado de la otra, puedes guardar las polinias y le das esa ventaja de poder reproducir dos plantas extraordinarias. Esa es eh, una de las ventajas. La otra ventaja es que cuando un fruto se forma en la naturaleza, está establecido que si acaso una o dos plantas de ese fruto pueden llegar a la edad adulta para reproducirse. En cambio, en laboratorio, tú puedes llevar a la edad adulta todas las plantas que quieras. Esa es otra ventaja. Y luego seleccionar de ese universo de plantas cuáles son las mejores para seguir avanzando. Eso en la naturaleza no existe. El problema está en que cuando tú te consigues una planta, por lo menos hablando de especies puras, no hablemos de híbridos porque eso ya no tiene sentido. Cuando tú te consigues una planta en una exposición, tú le puedes preguntar a la planta si viene de la naturaleza o si viene del laboratorio. Ella no te lo va a poder decir. Entonces, ¿cómo estableces tú si esa planta es de un lado o del otro? Nosotros acá en Catleyas tenemos muchas plantas hechas en laboratorio, pero también tenemos una buena cantidad de plantas naturales que hoy en día todavía compiten y son mejores que las de laboratorio. Entonces, ese tema es complejo y da para mucha tela que cortar. Entonces, pues nada, hay que seguir adelante y sin duda alguna el tema de la reproducción en laboratorio nos ha ayudado cada día a ver cosas nuevas, cosas diferentes, porque yo creo que si no fuera por eso ya estuviéramos obstinados de ver lo mismo todos los días en el mundo de las orquídeas y yo creo que ya la mitad de nosotros nos estuviéramos dedicando a otra cosa, ¿no? Entonces, la reproducción en laboratorio es uno de los pilares fundamentales de la orquideología porque a los seres humanos, por naturaleza, nos gustan las cosas que no tenemos. Entonces, de esa manera podemos seguir aumentando nuestras colecciones con cositas que vamos viendo novedosas y hermosas, ¿no? Pero bueno, sigamos. Entonces, este tema del alambrado es complicado, ya queda de cada una de las asociaciones y de cada uno de los países decidir si esto es permitido o no. ¿Ok? Entonces, esto se puede hacer. De hecho, si el cultivador es mañoso, puede hacer esto en su casa y luego, justo antes de llevar la planta a la exposición, puede cortar los alambres y la inflorescencia queda perfecta y no ha pasado nada y nadie se va a dar cuenta. O sea que también depende de la habilidad del expositor, ¿no? Pero se puede hacer.
Bien, una vez que nosotros ya tenemos nuestras plantas seleccionadas con las inflorescencias tutoriadas, todas maravillosas, todas listas, tenemos que proceder a limpiar nuestras plantas. La limpieza de las plantas yo la realizo eh, preparando en más o menos 1 litro de agua, exprimo unos 2 o 3 limones y con esa limonada, yo con un pañito bien suavecito, bien limpio, se lo paso a todas las hojas por encima y por debajo, por el haz y por el envés, para que las flores cuando lleguen a la exposición, para que las hojas cuando lleguen a la exposición estén brillantes y lustrosas. Y eso ayuda a que el juez se fije en la planta. Igualmente, en aquellas plantas que tienen pseudobulbos, hay que retirar las brácteas secas de manera que podamos ver el pseudobulbo verde y brillante también, porque también lo vamos a limpiar. De esa manera la planta luce mejor, sin duda alguna. Tenemos que retirar todas las restos de las inflorescencias anteriores, porque una planta llena de inflorescencias viejas se ve muy descuidada y eso hay que tenerlo en cuenta. También si tenemos hojas con las puntas necrosadas o con alguna zona necrosada o con marcas muy evidentes de ataques de hongos o de bacterias o de lo que sea, es conveniente retirar esas zonas y sellar los cortes con, aquí podemos echar mano de muchas cosas, se puede usar alquitrán vegetal, se puede usar una pastita de fungicida, se puede usar esmalte transparente de uñas, ahí ya vale cualquier cosa que ustedes quieran colocar en los cortes. Entonces, las plantas también se pueden preparar y se pueden limpiar. Recuerden. Y una pregunta respecto al tema de una manchita de un hongo. Por ejemplo, es que Ajá, esta la tenía guardada la pregunta. Si, por ajá. ejemplo, tenemos una hoja alargada y justo en el medio de la hoja ha salido el circulito Sí, de hongo o sí, una no, manchita o una quemazón de sol o algún tipo, ¿cómo podríamos eliminar? ¿Cortas la hoja entera o cómo? sí. Fíjate, si tú tienes una planta con 50 hojas y una tiene una manchita, pues corta la hoja. A la planta no le va a pasar nada. Y si no tiene 50 hojas y Ahora, tiene cuatro? si tiene 4, no le vas a cortar una. Entonces, es preferible dejar la Entonces, manchita. Igual, Cristina, si tú tienes una plantita con 4 hojas, pues muy seguramente ella no va a ser seleccionada para un premio de calidad de cultivo. me ¿Sí? imagino, sí, Porque es sí. una plantita joven y no vale. Pero en un espécimen sí es importante que las plantas estén lo mejor presentadas posible. ¿Sí? Sin marcas de ataques de hongos, sin marcas de ataques de insectos. ¿Por qué? Porque esa es la única manera en que una planta muy florecida puede optar a un certificado de mérito al cultivo. ¿Ok? Porque es la única manera. Una planta que tenga marcas de hongos y de cualquier otra cosa, los jueces van a decir, sí, la planta está muy bien florecida, pero mira, el estado del follaje es deplorable. Entonces, nada, la dejan pasar. Entonces, ese tema es delicado y, por supuesto, si tenemos un buen control fitosanitario, pues no vamos a tener necesidad de cortar mayor cosa. Pero siempre alguna que otra cosita vale la pena que se vea, que se vea, si se ve feo, pues cortarlo, sobre todo en plantas de hojas eh, lanceoladas y plicadas como las estanopias y este tipo de plantas que suelen ser muy atacadas en la punta por la antragnosis. Esas plantas es preferible cortar en la dirección de la hoja, de manera que la hoja nos quede más cortita, pero igual nos quede en punta, de manera que el corte no se note. Ese también es un detalle bien importante, ¿no? Pero sí, hay que remover las partes necrosadas y mantener las hojitas lo más verdes que se pueda. Y esto en general.
para todas las hojas. Igual hay que retirar hojitas secas que estén en el sustrato, florecitas que se hayan caído, que ya estén viejas, que estén secas. Si es posible y no tenemos manera de eh, esconder las macetas, pues hay que limpiar la maceta para que la maceta esté lo más prolija posible. Y todo eso ayuda a que el juez se sienta atraído por la plantita. ¿Ok? Eso es muy, muy importante. Y la tercera parte, la tercera etapa de la preparación de las plantas es la movilización. Y esta yo creo que es sumamente importante. Porque de nada vale cuidar una planta, cuidar la inflorescencia, tutorearla y ponerla bonita. Si el día de la exposición la tiramos en el carro y la planta va a la pobre allí moviéndose a todo lo que da y vamos a terminar necrosando las flores y cuando lleguemos al sitio pues ya lo que vamos a tener son una cantidad de flores allí todas dañadas. Entonces el transporte a la exposición es sumamente importante. ¿Cómo se logra un transporte adecuado? Manteniendo la planta lo más sujeta posible a, por ejemplo, una cesta de plástico como esta que tenemos acá. Yo lo que hago es que en una cesta de plástico coloco, bueno, ustedes saben que yo lo que tengo son catleyas y plantas más o menos grandes. Coloco cada planta en una de las esquinas de la cesta. O sea que utilizo una cesta para 4, a lo sumo 6 plantas y tengo tamaños variados. Y con alambritos, acá hay un alambrito que lo llamamos alambre telefónico, que es un alambrito de cobre muy delgadito con recubrimiento plástico, pero que cuando uno lo aprieta, pues se mantiene muy firme. Entre las rendijas de la cesta yo amarro los potes de manera que la planta quede fija. Y esa es la primera etapa de la preparación para el envío. Eh, con ustedes el caso no es tan complicado porque en su mayoría, y es lo que yo creo y asumo, ustedes no van a tener cada uno 20 o 30 plantas para llevar a una exposición. En el mejor de los casos serán 4 o 5, ¿no? Es lo que asumo en el caso de ustedes que son cultivadores aficionados. Pero esta es una forma de hacerlo. La planta tiene que estar bien fija. Las inflorescencias, recuerden, tienen que estar ya tutoreadas para que no se bamboleen, para que no se muevan mucho, porque una flor que se mueve y toca con sus vecinas o toca las hojas de la planta o toca la puerta del carro, cualquier cosa, esa flor se va a manchar, se va a necrosar. Y cuando la flor llega necrosada a la exposición, ya lamentablemente perdimos el trabajo. ¿Ok? Entonces, ¿qué podemos hacer? Además de sujetar bien la maceta, podemos colocar o podemos mantener estables y quietas las flores utilizando, por ejemplo, algodón, este tipo de papelito que ustedes ven acá en estas fotos, que es como papel, un papel delgadito cortado en tiritas. No sé si allá lo consiguen ustedes, pero vale. De manera de que se le coloca ese papelito. ¿Para qué? Para que simplemente las flores estén quietas. Una flor no importa si se toca con el papelito o con el algodón, o pueden usar también papel de baño, papel toalé, y lo colocan entre las flores de manera que la flor quede apretadita y quede quietecita. De esa manera la flor va a llegar perfecta al sitio de la exposición. Y en la exposición, una vez que ustedes retiran ese material, pueden manipular la florecita para que ella se vuelva a abrir y se vuelva a presentar de la mejor manera. ¿Sí? Acá tenemos otro ejemplo. Fíjense acá. Aquí tenían 4 plantas de catasetum o 5 plantas de catasetum.
Cada planta amarrada al borde de la caja o sujetada al borde de la caja, toda la base de la caja con papelillo y las inflorescencias colocadas encima del papelillo. Esto es especialmente importante en este tipo de plantas que disparan las polinias. ¿Sí? Colocan todo el papelillo y las plantas y las flores, perdón, justo apoyadas encima, de manera que no haya posibilidad de que haya roce entre las flores y de que la vibración no vaya a hacer que las flores suelten las polinias. Porque recuerden que un catasetum, después de que suelta la polinia, pues dura muy poco y no vale la pena. Entonces, fíjense, acá una caja de madera de gran tamaño solamente para 5 plantitas. ¿Eh? Y de esa manera las plantas llegan de la mejor manera y las flores llegan perfectas a la exposición. Y si quieren hacer algo un poquito más elaborado, pues simplemente colocan un cierre de plástico, de este tipo de papel plástico transparente, lo amarran bien abajo de manera que las flores queden bien encerraditas en el papel, bien preparaditas en el papel, para que ellas lleguen quietas y perfectas a la exposición, ¿sí? Y esto sobre todo es cuando hay que viajar ciertas distancias que las plantas, pues nada, en el carro la vibración las afecta y queremos que nuestras flores lleguen bien hermosas y preciosas a la exposición. Entonces, esto es lo que tenemos que hacer para que nuestras plantas se muestren de la mejor manera. Hay que darles la preparación necesaria, la limpieza y hay pues muchos truquitos que uno va eh, aprendiendo en el camino y dependiendo de las plantas que nosotros cultivemos, pues esto reviste particular importancia, porque no es lo mismo una planta preparada que una planta que simplemente la sacamos y la llevamos y ya pónganla ahí y vemos a ver qué hacemos. Ahí es donde vemos la diferencia entre una planta que puede ganar un premio y una planta que no. Bien, igualmente, cuando ustedes llegan a la exposición, en el puesto donde presenten sus plantas, siempre deben presentar las flores dirigidas a la cara del juez y a la cara del público. Si una planta está colocada en una parte baja, tienen que presentarla de tal manera que las flores queden mirando hacia arriba. Y si una planta está colocada colgando en la parte de arriba, tienen que presentarla de manera que las flores queden mirando hacia abajo, para que los jueces las puedan observar. No hacemos nada llevando una planta y colocando las flores hacia donde el juez no las va a ver, porque eso también influye en cómo ella se va a mostrar y cómo va a ser apreciada por los jueces. Bien, entonces todo esto termina siendo maña, termina siendo trabajo de viejo zorro. En general, yo le digo a la gente que más sabe el cultivador por viejo que por cultivador, porque sí, es cierto. O sea, muchas veces eh, preparamos una planta y tenemos tantas expectativas con ella y al último momento en el carro se nos voltea porque frenamos en un semáforo y ¡pam! Arruinamos todo el trabajo que hemos tenido que hacer. Entonces, esos detallitos y muchos otros que ustedes pueden ir eh, aprendiendo y viendo en cada exposición. Eso forma parte de su formación como cultivadores y como jueces. Y recuerden que cada exposición es una nueva experiencia. La persona que va a una exposición eh, y quiere ver todo abuelo de pájaro y entrar y salir y solamente charlar con los amigos y no ver en detalle lo que está ahí mostrándose, está perdiendo el tiempo. Bueno, en parte, ¿no? Por supuesto. Cada exposición es una oportunidad invaluable para aprender, no solo de lo que se ve, sino de lo que dice la gente con la que uno se relaciona y se presenta.
cuando uno ve a una persona que sabe en una exposición, cáiganle a preguntas, pregúntenle, háganlo, exprímanlo, hagan que les enseñe, o sea, eso es súper importante, no tengan miedo, no tengan pena. Es cierto, hay gente que está en un pedestal por allá arriba y mira a todo el mundo hacia abajo y no quiere que lo molesten, pero en general hay mucha gente dispuesta a enseñar y ayudar, y yo creo que eso es primordial en una exposición y en cualquier evento de orquídeas y bueno, y en cualquier evento de la vida, ¿no? Total que tienen que aprender, tienen que ir aprendiendo y yo sé que en el camino las cosas se les van a dar bien. Y a medida que hagan más exposiciones y que tengan más oportunidades de relacionarse y de mostrar sus plantas a extraños, a terceros, pues cada vez van a darse cuenta de lo importante que es preparar una plantita para que se muestre como debe ser. Bien, ok. Qué bien. Sí. Gerardo, es que lo explicas todo tan bien, que es que yo estoy encantada contigo, de verdad. No, a ver, yo por ejemplo aquí, ya te digo, nuestro cultivo es bastante complicado, o sea, nosotros no conseguimos, lo normal es que los aficionados no consigamos normalmente, yo por lo menos, a ver, hablo por mí, ¿vale? Sí, Yo no consigo las floraciones que se muestran muchas veces ahí, pero yo también es que le doy mérito también al cómo cultivamos aquí y a las mañas que tenemos que buscarnos muchas veces para bajar temperatura o para poner calefacción. Hasta metemos aire acondicionado ya directamente en el invernadero. O sea, hacemos auténticos circos, de verdad, sí, sí, así es. para poder cultivar. Luego aquí, por ejemplo, por falta de espacio también se cultiva mucho la miniatura. Ujú. Hay una moda que está muy, muy, muy en aumento Sí, con el tema de las orquídeas miniaturas. ¿Por qué? Pues porque en un espacio pequeñito, en un terrario, en una terracita, en un tal, puedes tener muchas especies. Y sí, sí que es verdad que el tema de, por ejemplo, de juzgar miniaturas, en el curso lo vimos contigo, que están menos, a lo mejor menos logradas, menos hibridadas, porque es que ya son bonitas tal cual. Y sí que es verdad que a lo mejor es más difícil el premiar una miniatura que plantas así más grandes. Pues yo, por ejemplo, en las expos, o sea, es que hablo por mí. Tengo unas cuantas grandecitas que puedo llevar, pero lo normal que suelo llevar a las exposiciones son miniaturas. sí. Y Entonces, fíjate, respecto a eso, ¿algún consejo? sí, bueno, fíjate, cuando nosotros cultivamos miniaturas y plantitas de interés botánico, llamémoslas así, vamos a tener mucha más oportunidad de recibir un premio cuando esa miniatura tiene un tamaño importante y tiene una floración importante. Tú puedes premiar una catleya con dos flores, pero no puedes premiar una pleurotalis con dos flores. O sea, es la diferencia. O sea, tú cuando presentas una miniatura en general para que el juez la tome en cuenta, tiene que ser una planta importante. ¿Sí? Claro, Eh, yo me he dado cuenta hasta ahora, porque aquí, por ejemplo, compartimos mucho las plantas, las dividimos, las intercambiamos, las regalamos. Entonces yo lo ujú, que me he dado cuenta que con 10 años casi que llevo cultivando orquídeas, no tengo matas grandes, o sea, porque siempre digo, ay, está sobrando por aquí un cachito, venga, lo regalo, o tal. sí, Entonces me he dado cuenta que en mi colección, o sea, todas las plantas son de un tamaño normal, reducido, porque aparte que tengo muchas y tampoco se me pueden hacer muy grandes que regalamos mucho y compartimos mucho. Entonces, eso es un poquito negativo frente a lo que estás hablando tú de luego presentar una planta en un concurso. sí. Lo que se valora más es una planta antigua, una planta vieja, bien cultivada, con mucha hoja, con mucho follaje, que sea una miniatura, pero que luego consiga mucha, mucha flor. Sí, Entonces ahí porque, está un ujú, poco nuestro problema sí, también. porque en una miniatura la calidad floral no importa. En una miniatura lo que importa es el conjunto, básicamente. En cambio, en una planta de flores grandes, lo que priva es la calidad floral. Son dos mundos diferentes en lo que el juzgamiento respecta, ¿no? Entonces, para el que cultiva miniaturas, tiene necesariamente que lograr plantitas con una floración apreciable para que los jueces la tomen en cuenta. Claro, tú llegas a una exposición y hay cuatro pleurotalis, uno tiene dos flores, el otro tiene tres y el otro tiene cinco, bueno, va a ganar el que tiene cinco.
lógico, ¿no? Pero lo ideal es tener plantitas interesantes ya con bastante tiempo de cultivo. Eso es muy, muy importante. Sí, igual para masdevalias, igual para, bueno, para cualquier cosita de flores pequeñitas, pues eso es lo más importante. Que se vea que el cultivador ha hecho su tarea durante cierto tiempo, ¿no? Sí, y fíjate, por ejemplo, cambiando el tema, mi experiencia particular es que yo viajo a exposiciones en mi carro, en mi camioneta. Vamos mi esposa y yo en los asientos delanteros y el asiento de atrás lo distribuyo para dos cestas de estas de plástico y en cada cesta llevo 5 o 6 plantas, no más. Eh, Cada planta, como te digo, preparada, que las flores no se toquen con nada, que quede lo mejor posible. Y si hay espacio por allí en la zona de los pies de los asientos y hay otras plantas chicas, pues yo ahí las acomodo, igualmente las amarro para que de la misma manera no se toquen con nada. Y fíjate, yo viajo de Mérida a Caracas, hay 800 kilómetros y mis plantas llegan impecables. Las plantas preparadas y transportadas de esa manera llegan perfectas. Ahí no hay una mancha, no hay un golpe, no hay nada. Y entonces eso a la hora de la verdad influye de una manera, pero total a la hora de recibir un premio, ¿no? Pues eso es parte del juego. Y cuando hay plantitas chiquitas, pues claro, el espacio rinde más y pues uno lo puede aprovechar mejor. Pero yo voy a una exposición con máximo 15 plantas. Creo que nunca llevo más. Si algún otro compañero de la sociedad pues viaja, pues sí llevamos un poquitín más. Pero en general ese es el número de plantas que se muestran en un puesto, porque acá cada expositor o cada sociedad monta un stand aparte, ¿no? Acá no colocamos todas las plantas en mesones por grupo, sino que cada expositor tiene su puesto y lo adorna de la mejor manera posible y, pues allí se puede pues verlo mejor. La sociedad que hace la exposición brinda a los expositores que vienen de afuera, brinda material de diferentes alturas, bases para colocar las plantas, follaje y otras cosas para pues, ayudar a preparar el puesto, pero nosotros llevamos las telas negras, si vamos a poner algún adorno, algo alegórico, alguna cosita, pues la tenemos que llevar también. Y de esa manera se monta la exposición. Pero bueno, esa es la idea. Trabajen con sus plantitas, pónganlas bonitas, pónganlas limpias, y yo estoy seguro que cada vez van a ver que las exposiciones van a ser más vistosas, más atractivas, van a captar más público, más gente se va a sentir atraída por las orquídeas y el hobby va a crecer necesariamente. ¿Ok? Y Esa entonces, es la idea, sí. sí, sí, sí. Y estas Aquí ya charlitas te digo, contribuyen. aquí estamos en pañales todavía de lo que se ve por ahí, por fuera, internacionalmente, de lo que hacéis vosotros en Venezuela, en Colombia, en Brasil, en Estados Unidos. Y luego aquí en Europa, en unas exposiciones en Alemania, en Francia, en Italia, además tú lo sabes, tú que has Sí, estado incluso en Portugal, que lo tenemos muy cerquita, las exposiciones de Oporto, que son la de Lisboa no he ido nunca, tengo que ir. Pero la de Oporto, o sea, habían unos especímenes, unas especies expuestas que eran unas maravillas. qué Habían bien. unas plantas, lo que decíamos antes, o sea, de cultivo de muchísimos años, con mimos a plantas enormes, unos dendrobium, había unos especiosum gigantescos. O sea, eso Ujú. era espectacular, espectacular. Y luego, claro, los premios que Claro, se dan son premios, aparte de que esa planta, la floración es espectacular, también hay un mérito al trabajo y a la dedicación detrás, claro. claro, claro, claro. Así es. Yo le digo a la gente que si yo tuviera que cultivar en las condiciones de ustedes, creo que solo tendría plantas de plástico, porque ustedes son unos héroes cultivando orquídeas en esas condiciones, de verdad que sí. Yo siempre digo que montamos circos, o sea, cada uno además la inventiva, o sea, cuando quieres solucionar un problema, o sea,
Sí, tenemos una imaginación para así es. solventar problemas de temperatura, de aire, de circulación de aire, de todo, de De humedad. O todo. sea, hacemos auténticos malabares. Así es. Y le dedicamos mucho tiempo sobre todo a eso. Luego es verdad que perdemos mucho tiempo en eso y a lo mejor en el cultivo real de la propia planta no nos dedicamos tanto. Intentamos que sobrevivan, con eso ya somos felices. Y ya si Así florecen ya es una fiesta. es. Sí, Eso así es, sobre todo, sí. ciertamente, pero bueno. Así es, y cada quien se dedica y se especializa en algún género, en algún tipo de plantas, porque es sumamente difícil pretender en la precariedad de condiciones que ustedes pueden dar para las orquídeas, pretender cultivar de todo en el mismo ambiente, ¿no? Es imposible, Sí, ¿no? hay veces que, bueno, tengo compañeras, Elena, por ejemplo, que está por ahí, que es especialista en Catasetum y afines, y se ha especializado en eso porque además le encanta, se le da Ujú. súper bien y siempre nos intenta mostrar su colección y la verdad que tiene, mira, el cartel nuestro de Sporkidea, Ajá. la flor verde que sale este año es de Elena, está por ahí, Elena, manifiéstate, abre el No. micro, anda. Sí, yo los Aquí catacetos estoy, los aquí odio. estoy, aquí estoy. Hola, Elena. Hola, hola. Qué bien que cultivas catacetum. Qué Son mi maravilla. pasión. Chris Sí. dice que intento transmitir mi pasión. No, en realidad lo que intento es comerles la cabeza al resto para que también se enganchen a mi misma droga. Sí, sí. A mí me parecen muy complicados los catacetum. Fíjate que yo tengo clima tropical y yo a los catacetum los odio. No puedo con el tema de respetarles el descanso y todo aquello. Eso sí es verdad que me complica mucho la vida. Tengo uno solo, tengo un Piliatum que me dieron hace poco, pero aún no me florece, pero bueno, no puedo tener más. Sí, a mí me encantaría Elena hace llevarlos, magia. me encantaría llevarlos a juzgar, pero es que tengo tanto miedo a que se disparen las flores, además que no es fácil porque las varas mm, suelen ser más bien en cascada, péndulas hacia abajo. Sí, No puedes moldearlas sí, así es. a tu gusto como una phalaenopsis. A no ser que Sí, tengas la suerte de que te florezca pues un Catasetum sanguineum que tiene la vara erecta. ahí está. Tengo también ahora mismo un Catasetum nomus que también tiene vara erecta, que ese pues es un poco más fácil de llevar, pero aún así no creo que la planta sea lo suficientemente bonita para llevarlo. Si tengo luego un, ¿cómo se llama? Un Sacatum, ese me ha salido muy bonito. Pero la Grande. floración es muy bonita, pero la planta en sí no es tan grande. Y claro, Ujú. como también tiene que ser una planta bien gorda para que la juzguen bien, pues no me atrevo tampoco a perder el tiempo a llevarla. Es un poco, Tenés que idearte una base para poder colocar en el auto y llevarlos colgando para que la sí, vara no se moleste, ¿no? sí, la cosa es que tampoco tengo coche, tengo Ah, que llevarla en ah, transporte público, o sea, todavía más difícil. muy complicado. Bueno, tienes que echar mano de algún amigo que te dé la cola, que te dé que te haga el viaje, ¿no? Sí, Así es. Pero bueno, o pueden en la exposición montar un puesto de fotografías, ¿vale? Y así la gente puede llevar fotos de sus plantas y eso se ve muy bonito y a la gente le gusta, ¿sí? Pues sí, También sirve. el año pasado lo hicimos el año pasado sí, lo hicimos con orquídeas silvestres. Claro, en diciembre no es época de floración Ujú. natural de las orquídeas Claro. ibéricas. Entonces tenemos un compañero, Víctor Molero, que hace fotos espectaculares El- y nos prestó algunas fotografías muy bonitas y las expusimos. Y Excelente. bueno, eso siempre lo tenemos ahí, siempre intentamos traer alguna fotografía, la verdad que sí, eso es una muy buena idea siempre. Y además decora mucho y a la gente le gusta. Así es, vale la pena. Perdona la interrupción. Hola Gerardo. Hola, Ian, ¿cómo te va? Muy bien, aquí sin voz. Ah, bueno, ¿qué se hace? No, que quería preguntarte, me recuerdo que tenías un Pileatum aureo. ¿Esos todavía los tienes o ya no tienes ningún catacetum? Tengo uno solo tipo, el Aureo, no, el Aureo murió hace como 20 años.
No me digas, Sí, sí, tanto tiempo ha pasado. sí, claro, eso floreció una o dos veces y luego se pudrió, se Qué pudren lástima, era los una belleza ese retoños. aureo que tenía. Sí, porque es que mi clima es muy frío para Catasetum también, entonces no les va bien en No, general. si ya en Caracas sufren, Sí, imagínate tú allá. sí, así es. Pero se trató, pero no se pudo. Bueno, yo tuve que cambiar de Cattleyas a Paphiopedilum porque Ajá, como no uso invernadero, ya. aquí lo único que me dio guantas era una purpurata, de pronto una intermedia o una Leopoldi, o tigrina, como uno quiera llamarla, pero no, hasta eso les cuesta un poquito aquí en Valdorecho. Sí, no, y ustedes también por tema de espacio también tienen que buscar especies pequeñas, no pueden cultivar cosas tan grandes porque si no con tres plantas ya se les acabó el balcón o la ventana, ¿no? De que es lo que tiene la Claro, mayor parte de la gente para cultivar. Sí, sí, pero no, no sabes lo que me hacen falta unas luz de mañana. sí. Lo sé, me lo imagino. Así es, sí. El tema de catleyas en Europa es complicado, pero bueno. Hay que probar. Igual ustedes pueden cultivar cositas muy hermosas por allá. Lo que hablaba en un principio, que ustedes tienen acceso a una cantidad de cosas que ya quisiera yo tener y que son lindas. A mí me encantan los bulbophyllum eh, y acá hay muy poco de eso. Lo que tengo lo he conseguido cuando salgo a Colombia o voy a México o voy a otros sitios y algo traigo. Pero acá no se consigue nada en Venezuela, ¿no? Tú sabes que en Venezuela tenemos 20 y pico de años cerrados al mundo. Ya nadie volvió a importar nada, nadie volvió a traer nada nuevo, total que tenemos que... eh, No sabía que te gustaba tanto los bulbófilos, sí, 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 me fascinan. No sé porque por qué, justamente pero me ahorita le voy a fascinan. mandar unos catacetum a Moncho, Ajá. pero bueno, la próxima vez te tendré en cuenta. Ah, chévere, excelente. Bien. Por ahí hay dos manitas levantadas, Carmen y Elena. A ver, Carmen, ¿qué nos dice? Hola, buenas tardes, don Gerardo. Quería preguntar sobre las macetas en una exposición, porque nosotros igual tenemos troncos, que no me ve, perdón, que tenemos troncos, macetas de plástico, macetas de terracota, todo tipo de espacios, ¿no? Eh, ¿Cómo las presentamos? Las de plástico obviamente habría que taparlas. Sí. ¿Hay Eh, alguna norma o algo? no, no, norma como tal no, pero sí es lo más recomendable colocar un forro del mismo color para todas las macetas, sobre todo para tapar aquellas de color anaranjado o amarillo o rojo que terminan viéndose más las macetas que las flores. Entonces, si se pueden comprar una tela o algo, a mí me gusta mucho la tela negra, porque la tela negra es súper neutra y cortar como unas cintas de manera que se puedan envolver las macetas y que todas queden del mismo color negro, eso le da elegancia y evita esa dispersión de colores y ese ruido de colores que perturba sin duda alguna a los que van pues, y a los jueces, ¿no? Eso se puede hacer. Sí, siempre elegir Muchas un gracias. color muy neutro, lo más neutro que se pueda para que no se vea. Ajá, Tomamos nota. bien. Muchas gracias. Elena, Vale, pues mi pregunta va en la línea de la pulcritud de la maceta, cómo debe presentarse. Y te pongo un ejemplo de un catasetum que tengo. Los catasetum en un mundo ideal de la piruleta, cada nuevo crecimiento surge de la base, las raíces llegan pronto al sustrato, etcétera. ujú, Pero el mundo ideal no existe y a veces se activa una yemita justo en la punta del bulbo. ¿Qué es lo que hago? Cojo y tumbo el pseudobulbo para que llegue pronto al sustrato. ¿Qué es lo que esto ocasiona? Pues que tengas un bulbo nuevo que crece el resto muy bien, pero luego en el sustrato hay uno tumbado. Y eso pues entiendo que se ve feo. ¿Se puede disimular eso poniéndole un poquito de paja encima o algo así? ¿O no importa que se vea? ¿Sí que mejor conviene ocultarlo?
¿Qué me puedes contar? Mira, bueno, primero, cuando un catasetum hace un keiki en el ápice del pseudobulbo, eso nos está indicando que la planta está estresada. Bien, igual que cuando un dendrobium hace keikis, eso es un indicativo de que la planta algo la está molestando. ¿Ok? No es aunque nos alegremos mucho porque tenemos keikis, pero esa planta está sufriendo por algo. Me ha ¿Ok? pasado mucho con plantas recién compradas que he Ujú. tenido que tumbar y luego los siguientes bulbos sí me han crecido bien desde la base. Ok, Pero me ha pasado sobre todo con plantas recién compradas. ajá, Quizá por eso fíjate. venían con estrés del Mira, viaje. porque en un catasetum puedes hacer lo siguiente. Cuando el keiki ya tiene algunos centímetros de raíz, 1 centímetro, 2 centímetros de raíz, y ese pseudobulbo ya es viejo, ya floreció y ya no tiene hojas, tú lo que puedes hacer es cortar el pseudobulbo cerca de donde están las raíces las raíces del keiki. ¿Ok? Cortas el pseudobulbo, sellas el corte y ese toquito de pseudobulbo lo siembras para que las raíces de tu keiki alcancen el sustrato lo más rápido posible. Y no tienes que tumbar el bulbo ni nada por el estilo, hacerle daño a la planta, sino que simplemente cortas allí y ya. Esa es una alternativa. La otra alternativa es dejar eso allí quieto, total, eso es natural y no tienes por qué taparlo, pues. ¿Ok? Si no perturba la floración. Vale, vale, yo siempre tendía a dejarlo el Ujú, máximo tiempo posible hasta que creciera el otro bien, porque ujú. entiendo que es una reserva y que va a ayudar en el crecimiento del nuevo bulbo. Pero Sí, 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 sí. Porque ¿qué es un pseudobulbo? Un almacén de nutrientes. Entonces, mientras más tiempo esté allí, pues la plantita se está alimentando y no necesita de sus raíces realmente. Pero la puedes cortar y puedes sembrarla en otra parte sin problema. Ella va a seguir creciendo bien. ¿Ok? genial, muchas gracias por el consejo. Bien. Ok. Ajá. Bueno, perfecto. ¿Algún otro comentario? Sí, si alguien tiene dudas, tal, que habrá micro y que Claro, pregunte o que claro. comente lo que necesitéis. Pueden salirse del tema, no hay problema. Sí, sí. Es Bueno, pues aprovecho y hago otra pregunta, ya que adelante. estamos. Venga, Carmen, dale. Eh, Ajá. Muy ¿Cómo bien. exponemos las miniaturas? Porque es un tema que nos Gracias, interesa Carmen. Esa es muy muchísimo buena. porque es muy complicado exponer las miniaturas y cuando tienes plantas grandes y con flores hermosísimas al lado, se pierde. Por más bonita que esté la miniatura y por más flores que tiene. Las separamos, hacemos una exposición aparte. ¿Qué hacemos? Mira, nosotros por lo general, como tenemos todas las plantas en el mismo stand, tú llevas 20 plantas de tu asociación y allí pueden haber catleyas, pueden haber phalaenopsis, pueden haber bandas, pueden haber etcétera, 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 y siempre van a haber miniaturas porque hay cultivadores que aman las miniaturas. Lo que hacemos es que esas miniaturas las colocamos lo más cerca posible en la parte delantera del puesto, ¿sí? A una altura tal que la persona no tenga que agacharse tanto y que tampoco tenga que mirarlas hacia arriba, sino que queden más o menos a unos 50 centímetros del piso, de manera que la gente se incline un poquitito y las vea allí cerquita. ¿Ok? Y luego todas las plantas de flores grandes y todo quedan en la parte de atrás, tal vez más arriba o más abajo, pero las miniaturas quedan aquí cerca, cerca y de frente. Eso es lo que se hace Bueno, para que el público las pueda admirar de mejor manera. ¿Ok? y con el tema de los tutores, que he hablado antes de los pafios y de los pragmipedios, madera, metal, es indiferente. En el caso Sí, de ellos, ¿hasta qué altura se tutora? ok. ¿Hasta justo donde empieza Sí, la flor? en pafios, justo, bueno, en pafios de inflorescencia solitaria, justo ¿Sí? hasta la base del pedicelo. ¿Ok? Ahí donde la flor se separa de la vara, ahí, hasta allí se puede tutorear. ¿Ok? Y en inflorescencias múltiples,
Por ejemplo, en Phragmipedium tipo Rothschildianum, ¿sí? Que Sí, nos gusta presentar todas las flores en una sola línea, de manera que cada flor se disponga una al lado y debajo de la otra, pues también se tutorea hasta arriba, hasta la hasta el última final. flor. En el caso de Phalaenopsis y de cualquier otra planta de inflorescencia arqueada o que puede llegar a ser a veces hasta péndula, se tutorea hasta donde comienza o casi hasta donde comienza la primera flor, ¿ok? Para que de ahí en adelante la inflorescencia se arquee. Ya. Y eso vale para oncidines, para Phalaenopsis, para cualquier planta de inflorescencia múltiple. ¿Ok? Vale, y de las Phalaenopsis, estamos hablando de las Phalaenopsis, estas tipo híbrido, pero nosotros, por ejemplo, que estamos empezando casi todas las asociaciones, porque es fácil de obtener Phalaenopsis botánicas, que tienen unas hojas mucho más bonitas, más grandes y tal, Sí, normalmente la inflorescencia es pendular. sí. Tendríamos que respetar su característica, Sí, en porque inflorescencia, ahí claro, sí, un asojo, una violacia, en especies como Belina, como Violácea, avelina. como Gigantea, como cualquier tipo de estas, en donde el follaje es parte muy importante de la planta, pues sí, estas inflorescencias van con las flores colocadas sobre las hojas. Ahí no Sobre podemos las hojas. tutorearlas ni hacer nada raro, por supuesto. Sí, Se total. respeta siempre el Sí, carácter. así es. Sí. Muy bien, muchas Ah, gracias. creo que Jan va a preguntar algo. Ah, sí, quería hacerte una pregunta, pero no tanto para mí, sino para el grupo. Como muchas veces hay relativamente pocas plantas para hacer un stand, ¿qué recomendarías a la gente aquí para que un stand que no se vea relativamente vacío, que se puedan poner cosas atrás, como cosas como se hace en Venezuela, que se usa bambú, bejuco, algunas plantas, algunos Sí. cuadros? Sí, nosotros usamos follaje que nos presta un vivero amigo. Y ahora últimamente que están tan de moda los anturios y este tipo de plantas de hojas anchas que todo el mundo las quiere y están súper de moda. Claro, en Europa me imagino que también el tema es complicado, pero sí, se puede usar cualquier tipo de follaje para que adorne y para que haga bulto, para que el puesto se vea más lleno, ¿no? Esto vale. O colocar un fondo con alguna pintura que igualmente no sea muy, muy colorida, sino más bien sea de colores neutros, como una pintura de algún follaje, de algún bosque, alguna cosa así. Eso también ayuda a que el puesto se vea más llenito y pues no se note tanto la falta de plantas, ¿no? Si pueden hacer igualmente cualquier decoración como una casita de bambú o como cualquier cosa que se les ocurra, eso también ayuda a que el puesto se vea bonito y la gente no se va a dar tanta cuenta de que falten plantas o no. Todo eso es cuestión de maña de la asociación y de tratar de que las cosas le queden lo más bonito posible. La otra Sí. cosa que te quería preguntar, porque yo creo que va a ayudar mucho a la gente aquí. ¿Te acuerdas las exposiciones cuando habían asociaciones que venían de muy lejos y lo que hacían era cortar la flor y llevar que se le permitía a esa asociación en particular Sí. cortar la flor y ponerlo como en una especie de tubito Una de ensayo? aquapit, una aquapit. Aquapit, eso, Ajá. eso, aquapit. Sí, sí. Eso es válido también, pero recuerda que allá no vas a ver muchas flores grandes, ¿no? Pero sí vale si alguien tiene una catleya o algo grande que la flor sea durable y que se pueda llevar cortada, también lo pueden permitir, depende de los estatutos de cada asociación. En el aquapit nosotros colocamos mitad agua y mitad 7-Up. ¿Sí? Allá le dicen 7-Up, ¿sí? Al refresco, a la soda esta transparente, dulce. Sí, ¿Sí? sí, Seven Up, 7-Up, Sprite. Sprite, ajá, exactamente. Ujú. Con Noto también se vende aquí, que es lo mismo, ¿no?
Ok, sí, con esa mezcla, las flores, y con el clima de ustedes que es muy fresco, las flores pueden durar 4 o 5 días en perfectas condiciones. Ok, o sea que también vale, si alguien quiere llevar solo las flores, pues también se puede permitir. Ujú. Nosotros Eso no juzgamos, lo sabía, es interesante, sí. nosotros juzgamos en igualdad de condiciones las flores cortadas que las flores en su planta. No hacemos distinción, porque entendemos en Venezuela, sobre todo para las sociedades que hacen vida muy distantes de donde se hace la exposición, pues se permite que lleven flores cortadas, ¿no? Entonces, pues también vale. Se aumenta el número de flores y todo ayuda, todo va sumando. ¿Ok? Bien. Ujú. Ok. Muy bien, Gerardo, pues tampoco te queremos quitar más tiempo, Bueno, bueno. porque así podemos hacer otro día otra charla y Muy buscar otro bien, muy tema. bien. No te quiero Todo quitar muy más. bien, está Queremos muy más. bien. Nada de dividir plantas, nadie, todos. No, yo ya no he vivido nada más, Carmen. Sí, Ya sí, eso de sí. regalar plantas se Yo acabó. tampoco. Esto nada, nada. Que quiera planta, Sí, Nada, sí, que si comprar. no luego no me ganan. No me sí. ganan mis niñas. Ahora Que me vamos dan a enanas. Fíjense, Nada, Esto nada. ya es la acá lucha. en América se valora mucho el tamaño de las plantas. O sea, Claro. Pues aquí estamos años indudablemente, luz. sí. Aquí sí, sí, aquí estamos todavía, nos queda Acá, mucho bagaje. sí, Sí. y acá se Vamos a presentan unas presentar. plantas de unos tamaños impresionantes, sobre todo en Colombia, en Guatemala. Acabamos de ver una exposición muy bonita en Cobán y el tamaño de los especímenes que se mostraron era impresionante. Recuerdo un Paphiopedilum insigne que tenía como 150 flores. Es una cosa loca y en una ¡Qué planta de barbaridad! esas características, tú lo que menos miras es la calidad de la flor, o sea, ahí lo que vale es la presentación de la planta. La Aquí tenemos maravilla. 10 flores en una planta y nos volvemos locos. Así es. Uy, 10 dice. Yo con Ya te una. digo, 10 ¿Cómo ya que es una son? exageración. 10 es Bueno, como una exageración. aquí Sí, con Cymbidium y Phalaenopsis se pueden llegar a tener algunos ejemplares bastante Sí, grandes. ya, con Cymbidium, bien. sí. Por ejemplo, tenemos una compañera, Ujú. Nuri, que, que tiene especímenes súper bonitos. Sí, Qué sí, bien. pero Ok, no estamos ahí. sí, sí, sí. Estaremos. Ok, Nada, poco a poco. Sí, sí, Carmen, bien, bien. esa es la actitud. Estaremos de aquí a unos Bueno, añitos. Muchísimas gracias. Hay que bueno, además hacer también mucha divulgación sobre esto, porque sí. no Bueno, solo es coleccionismo, que igual, podemos ir más allá. Ujú. claro, Y porque claro. acabamos de empezar con lo Claro, de claro, que llevamos menos de un año con esto. claro, lo de los juzgamientos. Primero tenemos que formarnos, estamos como formándonos como jueces, o sea, es que nos queda camino, Sí, pero mucho, lo mucho que ver todavía. Así Yo es. ya te sí, digo, yo en mi vida habré visto un 0,0001% de lo que ha visto Gerardo en su vida. Por eso posiblemente. que. Así es, No hemos así es. visto más, ¿no? Y Bueno, la mayoría en foto. pero quieren aprender y eso es lo importante, y están Sí, aprendiendo. sí, sí. Y Está muy al, bien. al respecto, siempre repito, y lo que siempre le digo a todas las personas que están en este maravilloso mundo de las orquídeas, yo estoy a la orden para lo que Sí. necesiten, cualquier pregunta que en cualquier momento les surja sobre cualquier tema de la orquideología, yo estoy presto para ayudarles. Lo peor que pueda pasar es que les diga, mire, yo no sé, porque de verdad que en este mundo uno termina sabiendo el 1% de todo Claro. lo que tiene el mundo de las orquídeas. Pero con toda confianza, yo no tengo secretos con nadie, ni me guardo Si es que además esa actitud, conocimientos. Gerardo, te la tenemos eh, en cuenta y por eso te queremos amén. tanto y te Sí, apreciamos tanto porque eres eh, súper generoso en ese aspecto. Y, entonces, y hay gente, y hay gente que es eso, que esto también hay que compartir conocimientos, que uno no se quede las cosas para sí mismo. O sea, así es, y que cada vez, si esto se difunde y cada vez somos más, este mundo se enriquecerá. Entonces, así es. no- nos, Sí, nos nutrimos todos mutuamente. claro, Y es claro. lo bonito y lo importante. Entonces, y ahora con las redes sociales, por todo es mucho más Uy, fácil. claro, sí, sí, Sí. mucho más fácil. Entonces, Mira, Cristina, podemos por estar en. allí puedes compartir mi teléfono con los demás
y estoy en Bajo petición, no lo voy Instagram. a compartir así de buenas, bajo Bueno, está petición, el que bien. me lo pida, Sí, le doy tus redes sociales y el excelente. Instagram, que es muy útil también, que es lo que yo Claro más que sí, utilizo, claro que y ya sí. hablas con la gente por ahí y ya está. Así Pues es. Gerardo, no te queremos quitar más tiempo, Bien, Muchas te vamos gracias. a reclamar para otro momento. ok. Ya con los socios de GECOR ya sacaremos algún tema en el que seguramente nos puedas ayudar. Y muchísimas gracias por tu generosidad, por esta charla tan Amén. amena y tan bonita que nos ha encantado, de verdad. Bien, Porque no, todo esto es muchas nuevo para gracias. nosotros y cualquier luz que nos puedas dar es estupendo. Así es, no, y para mí es un placer. No te imaginas el gusto que siento al estar Igualmente. acá con ustedes. Se Así es. agradece muchísimo, Gerardo. Te lo agradecemos un montón todos. Bueno, bien, bueno, vale, Pues entonces nada, nos lo que dijimos despedimos. sí, lo Ajá, que dijimos antes, el vídeo quedará subido en tu YouTube y nos pasas el enlace para que seguro. lo podamos compartir a los que estén interesados. Y nada, y muchas gracias de parte de GECOR, de parte de ACAO, de parte de OVAL, de parte de AOP. Y bueno, y te vemos en la siguiente charla que Bueno, vas a dar. seguro, un fuerte Muchas gracias abrazo por para todo y todos y gracias a mucha todos por suerte con conectaros. esa exposición. Ya lo verás, Bueno, ya te contaré a ver qué tal. seguro que sí. Bueno, feliz tarde, feliz noche. Igualmente a todos, Bye, gracias. chao. Gracias, chao, chao.